Bueno, estamos haciéndole el motor a la MB180 y vamos a aprovechar para enviar las partes a sus respectivos service. Así que vamos a sacar la bomba inyectora. Desconecté ya la toma de vacío del pare. Ahora vamos a sacar las 4 tuercas que agarran los cañitos que llevan el gasoil a los inyectores. Es una llave de 17. Lo ideal sería tener una estriada con una ranura por donde pasa el cañito. Yo no la tengo preparada, así que sacando el primero que está más contra la depresora del pare no es tan difícil y deja lugar, o también se puede usar el primero que está del otro lado, ¿sí? Deja lugar como para ir sacando el resto de los inyectores. Es algo bastante sencillito, ¿sí? No hay que perder los cañitos. Igual los inyectores vienen en orden, así que el primer cañito al primer inyector, el segundo cañito al segundo inyector. No hay mucha ciencia en eso, no hay forma de confundirse. Como estoy sacando el motor, puedo sacar cosas de más, así que todas estas descargas y cables de sensores y demás ya los saco como para hacerme lugar y poder trabajar más cómodo. El acelerador ya está desconectado porque saqué la tapa de válvulas, así que el acelerador ya no lo tengo. Voy a sacar el filtro de gasoil. En mi caso tiene un tornillo bastante trucho y tiene uno solo, así que después, cuando tenga el motor desmontado, tengo que ver si está robada la rosca y poner un inserto del otro lado. Del filtro de gasoil desconectamos todas las mangueras. El que viene de la bomba de gasoil, ¿sí? Que está justo también en la bomba inyectora, hay que desconectarlo, así que aflojamos las abrazaderas y sacamos el cañito. No es nada difícil, es bastante sencillito. Lo difícil es tratar de filmar y trabajar a la vez, ¿sí? Bueno, pero nada. Esa manguerita es retorno. La manguerita de retorno de los inyectores ya está desconectada porque los inyectores también los saqué para llevar a revisar, ¿sí? Aprovecho y saco también la manguera que trae el gasoil desde el tanque y la dejo alta, colocada dentro de la camioneta para que no pierda y no me tire todo el gasoil al piso. Bien. Es bastante sencillo sacar la bomba inyectora, está agarrada con 3 tuercas. Yo utilicé una llavecita de 13 para sacar las 2 tuercas que están en forma horizontal a la derecha y a la izquierda de la bomba. Después tiene una tuerca más que está por debajo, esa ya me costó un poquitito más, tuve que utilizar un tubo con una prolongación articulada y una palanquita. Más que nada porque no sé si hay acceso desde abajo, no quise meterme debajo para ver si había acceso. Pero es bastante sencillito. Una vez que se sacan las 3 tuercas, se tira la bomba hacia atrás y listo. En este caso en particular, yo no me preocupa la puesta a punto de la bomba porque voy a hacer motor, así que cuando se haga motor se va a poner la bomba a punto, ¿sí? Así que no me importaba si se corría al punto. Si no, bueno, van a ver en otros videos que debajo de la cuarta salida, ¿sí? La que está a la altura del depresor, hay una tuerca a la que se le puede colocar un tornillo para que la bomba no se mueva. Una vez que sacaste las 3 tuercas, se tira hacia atrás y ahí tenemos la bomba